Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Juan José Arreola decía esto: el arte de escribir consiste en violentar las palabras, ponerlas en predicamento para que expresen más de lo que expresan. Decía Arreola: el arte literario se reduce a la ordenación de las palabras. Las palabras bien acomodadas producen una significación mayor de la que tienen aisladamente. De ahí que palabras vulgares desgastadas por el uso vuelvan a relucir como nuevas. Las palabras son inertes de por sí y de pronto la pasión las anima, las levanta, las incluye en el arrebato del espíritu en la materia, en tratar de detener el espíritu en cualquier forma material. El próximo 21 de septiembre se cumplirán 100 años del nacimiento de Juan José Arreola y aquí en La Otra Aventura nos adelantamos unos días para celebrar los 100 años del nacimiento de este gran escritor, maestro de la brevedad, editor y generoso escritor, que afirmó que desconfiaba casi de toda la literatura contemporánea, decía Arreola, y que vivía rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegían su sueño de escritor. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura, y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Me sorprende un poco que no se hayan organizado desde ya y con bombo y platillo las celebraciones conmemorativas de los 100 años del nacimiento de Arreola. Seguramente el Estado Cultural lo hará, pero me llama la atención que no se haya contado y planteado desde antes. Arreola es un personaje singular e importantísimo de la literatura mexicana. En su breve obra, Arreola ostenta su gusto por los clásicos, su refinado uso del lenguaje y sobre todo una sensibilidad que no podría dejar indiferente a nadie. Aún recuerdo cuando leí Confabulario, este libro que tengo aquí entre las manos, publicado por Joaquín Mortiz, a principios de los años 70. El asombro con que descubrí lo que se podía hacer con las palabras y la imaginación. Arreola hablaba sin parar y logró algo que parecía imposible: tratar temas cultos en la televisión, mantener un programa en el cual lo mismo declamaba a Nerval que contaba una anécdota de Zapotlán. Si usted no ha leído a Arreola, es afortunado. Entrará a ese mundo extraordinario por primera vez. Ni lo dude, deje lo que esté haciendo y compre un libro de Arreola. Yo empezaría con este que tengo aquí, Confabulario. Juan José Arreola. Arreola nació en Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, Jalisco, en el año de 1918. Fue un notable autodidacta, aprendió francés gracias a las películas, trabajó en una imprenta, en un molino de café, un almacén de ropa, una papelería y una tienda de abarrotes. Desde muy joven se creó un personaje que iría madurando con el tiempo. Le encantaba andar en moto vestido de negro con una capa que ondeaba al viento. A pesar de no haber recibido educación superior, ni siquiera terminó la primaria, estudió teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes, impartió clases de literatura e historia en Guadalajara, estudió declamación y teatro en Francia gracias a una beca otorgada por el Instituto Francés de América Latina. En México actuó y dirigió programas teatrales de poesía en voz alta. Fue becario del Colegio de México, corrector y traductor del Fondo de Cultura Económica. En 1950, además de recibir la beca de la Fundación Rockefeller, fundó y dirigió los primeros 50 números de la colección, de la famosa colección Los Presentes, cuadernos y libros del Unicornio. Además fue director de la Casa del Lago, de aquella vieja mítica Casa del Lago. Editor de varios proyectos, colaborador de revistas, conferencias, catedrático, animador de televisión. Pero sobre todo fue un gran conversador y generoso maestro en su taller literario, por el que no cobraba un quinto a sus asistentes, y no solo aprendían ahí, sino que además bebían su vino y su coñac. Emanuel Carballo, el crítico de la literatura mexicana, decía de Arreola: nació para las letras, salvando así los iniciales titubeos. Poseedor de un oficio y una malicia, dueño de los secretos mecanismos del cuento, rápidamente se situó en primera línea.
desarrollando contrastes, poniendo ejemplos, fábulas, saltando de lo lógico a lo absurdo y viceversa, dejando escapar sigilosamente a la ironía. Arreola, además, dice Carballo, era capaz de hablar prácticamente de cualquier cosa con erudición y soltura, ciclismo, fútbol, Neruda, López Velarde. Por eso no es de extrañar que haya incursionado en la televisión. De hecho, su trabajo en este medio fue de vital importancia para que otros intelectuales y escritores se presentaran a pantalla. Arreola marcó la entrada de la cultura en los medios de comunicación. Seguramente la mejor definición de Arreola es la que él mismo formuló. Él decía de sí mismo esto: yo soy el actor de mí mismo, inventé mi propio personaje y me moriré con él. Yo soy el otro que nunca ha estado contento consigo mismo, soy el que se quedó en el espejo mirándose el rostro y ya no pudo salir de él. He sido para bien o para mal mi propio espectáculo. Desde hace tiempo circula en librerías este libro que tengo aquí conmigo, publicado por la editorial Yus, El último juglar, memorias de Juan José Arreola, escritas por Orso Arreola, su hijo. Cuenta Arreola en este de veras magnífico libro, cuenta esto: en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de Jalisco, Juan Rulfo tenía una oficina que Franz Kafka le habría envidiado, tal vez también Eugen Ionesco. Lo extraño de toda esa cosa era que Juan combinaba perfectamente con aquel escenario, casi se mimetizaba. La atmósfera que envolvía aquel recinto le daba una aura mágica a nuestras entrevistas. Juan en su oficina escribiendo Nos han dado la tierra. Lo que cuenta es cierto. A miles, a quizá millones de campesinos les dieron tierras baldías, páramos de sueños, tierras en las que solo podían escarbar un agujero para mal morirse. En muchas partes de México, eso fue el reparto agrario. Cuenta Juan José Arreola, a través de la pluma y del oído de su hijo Orso Arreola. Nos han dado la tierra se publicó en el número 2 de la revista Pan. Desde entonces, dice Arreola, tuve una larga amistad con Juan Rulfo, que a veces se interrumpía y otras veces algunos amigos, y no pocos enemigos, pretendían sin lograrlo, con argumentos dudosos como aquel de que yo era un afrancesado y Juan un nacionalista. Pagué caro no oficiar en los altares de la cultura revolucionaria, dice Arreola. Me negaron la entrada al Colegio Nacional, al igual que a Juan Rulfo. Los intelectuales pensionados por el Estado y los científicos no soportaron mis actitudes críticas. Les molestó que como escritor hiciera un anuncio para las plumas de escribir Parker y otro donde escribí un poema en prosa para la fábrica de tequila Sauza. Y finalmente también les molestó mi aparición fugaz en la película Fanduilis de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky y Juan José Arreola. Grandes inicios inolvidables. Les contaba que leí muy joven Confabulario, asombrado de lo que las palabras podían sumar. Cuentos como En verdad os digo, El guardagujas, Monólogo del insumiso, cambiaron mi relación con los libros. Me gustaba mucho La Migala, de la cual traemos, como vagoneros de las letras, el siguiente inicio. La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la migala. Y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso,
vacilante. Cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña. Ese peso del cual podía descontar con toda seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí con precisión el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. De la mesa de novedades, acaba de aparecer este libro en Tedium Vitae. Luis González de Alba, un hombre libre. Estas páginas, dice su editor Rogelio Villarreal, que coordinó este libro, son un mural discreto y cariñoso que describe desde distintas perspectivas al militante del 68, al escritor y al poeta, al periodista y al divulgador de la ciencia, al activo polemista en los medios electrónicos, al traductor de poesía, al compositor y pianista, al políglota y al amigo entrañable que decidió dispararse un tiro en el corazón en la madrugada del 2 de octubre de 2016. Usted lo sabe, Luis González de Alba se quitó la vida justo el día que se conmemoraba la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Hay en este libro la crónica, el medallón, el recuerdo. Yo mismo he colaborado en él haciendo un comentario de los correos electrónicos que intercambiamos apenas unos días antes de que él se suicidara. Rogelio Villarreal es el coordinador, es en muchos sentidos no solo un amigo de Luis González de Alba, sino un estudioso de su obra y uno de sus albaceas literarias. De la Universidad Nacional Autónoma de México y Almadía, una nueva colección, Los filósofos ante los animales. Es un libro que me parece que se antoja interesante. Historia filosófica sobre los animales, antigüedad. Leticia Flores Farfán, Jorge Linares Salgado son los coordinadores de este grupo de académicos que reflexionan sobre los animales en la filosofía. ¿Quién ha vuelto a la literatura, a la novela? Pablo Soler Frost, Europa y los faunos, editorial Random House. Escuche usted, 1943, Copenhague, los nazis han decidido erradicar a los judíos daneses. Alertados por un rabino, algunos consiguen escapar, entre ellos David y su amigo Max. Adolescentes, casi niños, encuentran refugio en Suecia para después emigrar a México. Así llegan a una nación hospitalaria, pero un tanto hipócrita, un país que como ellos mismos está en formación y en efervescencia. Esta es la nueva novela de Pablo Soler Frost. Y este libro extraño, pero de lo más atractivo, Palabra de Lorca, declaraciones y entrevistas completas, edición de Rafael Inglada con un prólogo de Christopher Maurer. Es un libro en donde están declaraciones, entrevistas, no necesariamente entrevistas en toda la forma, a veces son 2 o 3 palabras, una entrevista de banqueta. Está publicado en la editorial Malpaso. Malpaso ha sido en los últimos días noticia porque su director, Bernardo Domínguez, fue hecho preso en España, acusado de lavar dinero del hijo de Pujol, del clan catalán. Se le retiró el pasaporte y está en libertad condicional. Malpaso es una buena editorial, sus libros están bien terminados y entraron rápidamente al mercado mexicano. Palabra de Lorca, declaraciones y entrevistas completas. De la mesa de novedades.
Con la novela La Feria, Arreola ganó el premio Javier Villaurrutia en 1963. La narración ocurre a través de pequeños fragmentos y narraciones, mediante los cuales conocemos la vida de Zapotlán el Grande, sus miserias, sus alegrías, sus personajes emblemáticos. La novela carece de protagonista y de narrador. También carece de anécdota sustancial. Sin embargo, este aparente caos encuentra un cauce natural y muy disfrutable a medida que se avanza en la lectura. Arreola apela a la participación del lector, con quien comparte la responsabilidad de armar los fragmentos para encontrar una forma y una continuidad. Pronto encontramos las voces del tendero, el cura, el pecador, los agricultores, el comerciante, la muchacha pura. Y todo gracias a los diferentes registros que maneja el autor. Es capaz de diferenciar un personaje del otro simplemente con el tono y el ritmo. En la novela aparecen conflictos sociales, políticos, batallas por tierra, intrigas, conflictos personales, amorosos y de celos. Entre fragmento y fragmento vamos del drama al terremoto, de los versos léperos de moda a los tormentos amorosos, de los pecados a la fiesta. Al final, el gran protagonista de la novela es el pueblo mismo, y sus habitantes son solo la carta de presentación de este lugar que ha visto a todo tipo de seres humanos. El otro personaje visible y muy presente en esta novela es sin duda el lenguaje. Arreola hace alarde de su oído privilegiado y de su capacidad para llevar al papel lo que escucha, de modo que transforma lo cotidiano y aparentemente insustancial en una narrativa fluida y armoniosa. A 55 años de su aparición, La Feria sigue siendo una novela vigente, de estructura fragmentaria que funciona a la perfección, un ejemplo de la experimentación y de un fino ensamblaje que logra condensar varios mundos. Déjeme que le cuente que allá por los años 50 del siglo XX, las luces de la multiplicidad ya iluminaban los escenarios culturales. Un grupo de escritores inicia entonces sus aventuras narrativas. Algunos de ellos fueron estos y estas: Rosario Castellanos, Elena Garro, Inés Arredondo, Jorge López Páez, Ricardo Garibay, Luis Espota, de quien ya hablamos aquí la semana anterior, Sergio Galindo, Amparo Dávila, Edmundo Valadez, Josefina Vicens, Francisco Tario. Los intereses temáticos que ocupan a estos escritores son variadísimos y sus logros mucho más importantes de lo que se piensa. Puntos cardinales de sus obras. Oiga usted, la recuperación de la vida indígena en Balún Canán de Castellanos, del año de 1957, hace 61 años. Los enigmas de lo cotidiano y lo fantástico, Tiempo destrozado y música concreta de Dávila, del año 59. La infancia perdida, El solitario Atlántico y Mi hermano Carlos, de López Páez, de 58 y 65. Los laberintos de la familia y la soledad, El bordo de Galindo, en 1959. El estudio de la pasión y la recreación de los distintos lenguajes mexicanos, La casa que arde de noche, Bellísima bahía, de Garibay, de 71 y 68. El entramado del poder, Casi el paraíso de Espota, la novela sin novela, Vicens en El libro vacío, que es del año de 58, Los mundos fantásticos, Una violeta más, de Tario, que es ya del año de 1968, El mal y el erotismo, Garro en Los recuerdos del porvenir, en 1963. ¿Por qué enumero esto? Porque estos narradores abrieron las puertas de la literatura mexicana. En sus obras corrieron nuevos aires, se renovaron las letras y se le puso fecha de caducidad al nacionalismo mexicano. La literatura se había despojado de la fuerza centrífuga de su pasado en los años 50. Las letras se alejaban del nacionalismo obligatorio, de la autoridad del realismo y aún del compromiso social. La libertad, la imaginación como método y el profesionalismo literario
decidieron los caminos creativos de los escritores en esos años 50. Ahora le digo lo siguiente. A los maestros de la novela, Yáñez, Revueltas, Rulfo y Fuentes, se agregó una obra central de las letras nacionales, la de Juan José Arreola, que nació en 1918 y murió en 2001. Y miren, aquí tengo exactamente, en esta brevedad, cabe un universo enorme. Tengo Varia Invención, del año de 1949, Confabulario, del año de 1952, Bestiario, del año de 1963, Palindroma, del año de 1971 y antes de él, La Feria. Aquí se presenta un escritor en el que la voluntad de estilo es uno de los temas centrales de su obra. Las miniaturas, demostró Arreola, pueden ser colosales. El constructor, el artesano de esta obra, como él mismo habría preferido llamarse, tiene un nombre que con los años se hizo familiar, como maestro de la palabra, conversador infatigable, actor dentro y fuera de los escenarios, devoto del tenis de mesa, del ajedrez. Es Juan José Arreola, que quedará asociado, sin embargo, con el cumplimiento de la mayor ambición de todo escritor, dejar para la memoria unas cuantas páginas perfectas a las cuales, como habría dicho su maestro Jorge Luis Borges, las generaciones no dejarán caer en el olvido. Línea por línea, aquí en estos libros que tengo entre las manos, y como sin querer, Arreola fue entregando breves obras maestras. Un maestro del cuento corto, si cuentos podemos llamar a estos textos que mezclaron el apunte aforístico con la revelación poética, el ejercicio del ensayo en un mosaico y el clímax súbito de la narración, la cita erudita y la llaneza ciertamente artesanal de una prosa que pide su continua frecuentación más allá de la primera y asombrosa lectura. Julio Torri sería probablemente el único antecedente de esta prosa en México, pero la obra de Arreola supo apropiarse de varios maestros universales, expertos también en la mezcla de géneros literarios del relato, del ensayo y de la poesía. Le menciono algunos de los que pudieron ser sus grandes maestros: Marcel Schropp, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, de Bertrand, Giovanni Papini, Charles Baudelaire. Hay también el Arreola que encuentra la lengua española como una creación colectiva del uso popular. El Arreola que aprendió a gustar de la palabra de esta lengua desde su infancia en Jalisco. Hay un Arreola del simbolismo y un Arreola del refranero. El Arreola que escribe, esa te conviene, la dama de pensamientos. Y el Arreola que escribe, los dos eran buenos y los dos se dieron en la madre. No deja de ser curioso que una obra tan completa y autosuficiente sea en realidad una reunión de momentos que, como diría Borges, el tiempo y no el autor recogió. Sin una obsesión unitaria, más allá del mismo texto que tenía en las manos, Arreola fue escribiendo sus prosas como quien hace cuadros aislados que luego formarán un conjunto autónomo. Hay algo que le confiere a su obra una secreta unidad, la destreza verbal de estos libros que tengo aquí. Incluso el único libro de Arreola concebido como tal, La Feria, de 1963, es una falsa novela en el mejor de los sentidos, una sucesión de fragmentos logrados en sí mismos, como dan al cabo de la vida cotidiana en un pueblo mexicano. Arreola escribió cada texto como si fuera el último. Así, cuando recogió el último de sus textos en Palindroma, a la obra de Arreola no le sobró ni le faltó nada más. Aquí está la obra de Juan José Arreola. ¿Cuál es el libro de la semana que les proponemos en esta ocasión? Hace unos días, Carlos Velázquez, autor del Pericazo Sarmiento, Selfie con cocaína, que publicamos en la editorial Cal de Arena, ganó el Premio Colima de Literatura. Este libro, desde hace meses, se ha colocado y se ha enfrentado a sus lectores con la valentía, la sinceridad y la buena prosa de un escritor que cuenta su adicción a la cocaína, el modo en que se acerca a la droga, el modo en que consigue la droga allá en Torreón. Pero no solo eso, también la atmósfera de inseguridad que ocurría entonces en ese lugar de la República, como ahora en muchos otros. Escribí de este libro lo siguiente: El Pericazo Sarmiento es un ensayo personal.
el relato sin contemplaciones de un adicto a la cocaína. Carlos Velázquez ha logrado contar su paso por el infierno con una prosa dura, directa. La mente del adicto es un misterio y Velázquez emprende ese viaje al fondo de la noche y de él regresa con este poderoso libro de memorias. La droga es un paraíso artificial y un infierno real. Ese reloj que marca la hora del placer cuando la coca entra al cuerpo, la desesperación por la ausencia de la grapa, la ansiedad de un nuevo pase, la aventura de la compra en barrios donde el adicto se juega la vida. No hay ironía sin melancolía, este es el péndulo en el que oscilan estas páginas magnéticas. Escritor de tonos altos y diversos registros prosísticos, Velázquez cuenta también el día en que en Torreón se convirtió en la ciudad más violenta de México, la noche en que los zetas entraron a sangre y fuego para pelear ese territorio que le pertenecía a los socios del Chapo Guzmán. El Pericazo Sarmiento, hoy Premio Colima, es también el relato crudo de la guerra del narco en el norte de México. Un escritor no debe detenerse ante ningún tema. Su vocación íntima es el riesgo emocional. Así ejerce su libertad Velázquez en este relato único en nuestras letras. Traer del más allá una muestra de las regiones oscuras de uno mismo, pero también un trozo de la vida misma. Carlos Velázquez, Premio Colima 2018. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana que está atrás de mí un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, aforismos, máximas. Procurando lo mejor, estropeamos a menudo lo que está bien. William Shakespeare. Llegamos al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.